lo cercano y el afuera. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Bueno, y la educación superior es conocida por su tradición, por su rigor académico. Sin embargo, son cada vez más los campus y las universidades que intentan no quedarse en el pasado y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Qué tienen que hacer las universidades para modernizarse y ser reconocidas más allá de su antigüedad y su prestigio? Pues se lo preguntamos a Mariano Herrera. Él es doctor en educación, especialista en políticas públicas en educación y profesor de educación superior. Además, una persona extraordinaria. Mariano, un gusto conversar contigo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lila y Rafael. El gusto es mío. Sí, bueno, y gracias a la audiencia también. Bueno, mira, con respecto al tema, las universidades son, como todos sabemos, instituciones muy complejas, con una enorme diversidad de actividades y también de personalidades entre sus docentes y sus autoridades, ¿no? Todo eso funciona pues como metido dentro de una cápsula. El reto más importante que tienen, a pesar de que parece obvio, pero es un reto que siempre tienen, es contactarse con la realidad externa a la universidad. Esa realidad está siendo exigente en este momento, desde quizás dos puntos de vista. O sea, hay uno importante para Venezuela, que es ser productiva en lo que acaba de decir, creo que fue Rafael, que es el tema de académico, ¿no? Que es producir ciencia, producir conocimientos. Eso se mide internacionalmente por producción de artículos científicos en revistas que están indexadas en los mejores capítulos de indexación, ¿no? Como hay unos muy famosos como Scopus y algunos otros, ¿no? Entonces, eso es un reto importante porque ahí es donde se expresa la capacidad de producción de conocimiento, ¿no? El conocimiento es una cosa que aparentemente estuviera pasando de moda, porque al mismo tiempo le exigen a las universidades que formen, por ejemplo, a los futuros docentes, que es el tema que más me desenvuelvo yo, con competencias suaves, ¿no? Que no son de conocimiento, sino de, por ejemplo, trabajar en equipo o sí, que sean simpáticos, ¿no? Sí, que sean simpáticos y socioafectivos, Claro. Y que tengan empatía emocional, todo eso. Que los alumnos los quieran mucho, ¿no? Y tal, y para que uno lo quiera mucho, los alumnos es fácil, ponen buena nota y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ese tema es importante y no siempre las universidades se pueden poner al día en esto, porque producir ciencia cuesta dinero y esfuerzo, y además cuesta disponer de quien tenga ese conocimiento con quien tú puedas aprender también, ¿no? Entonces, no siempre está eso a la disposición. Y por otro lado está todo el tema de responderle a lo que la sociedad está exigiendo en este momento, desde el punto de vista ya no solamente científico, sino de integración a la producción económica y social, ¿no? Que son otros temas muy importantes. Es decir, hoy en día, bueno, ¿quién sabe cuáles son los empleos que vienen dentro de 10 años? Pero hoy en día ya está empezando a pasar que, bueno, he visto algunas cosas interesantes aquí en Venezuela. Hay grupos de egresados que están haciendo aplicaciones, eso que llaman apps, ¿no? AWP, ¿no? Para distintas cosas, pero incluso para integrar a las mujeres a la sociedad. Hay apps hasta para eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay cosas que son muy nuevas y para las cuales las universidades no forzosamente están preparadas ahorita y requieren un esfuerzo para prepararse para eso, ¿no? Ahora, fíjate, Mariano. Sí. Que iba a preguntar que para muchos, quizás adaptarse a estos nuevos tiempos, está el prejuicio de que eso está reñido con el rigor académico, es decir, que una institución académica más moderna tiene carreras más cortas, es más flexible, y quizás eso para algunos, o en la visión de algunos, le resta seriedad. ¿Cómo garantizas modernidad con rigor? Sí, es que eso no debería estar en contradicción. O sea, la modernidad no puede funcionar sin que haya evidencia empírica y científica para que lo que tú estás modernizando tenga éxito y, por otro lado, como te digo yo, sea éticamente válido. Yo siempre digo que la ciencia
es una de las actividades más éticas que puede haber, porque la ciencia exige que todo lo que tú dices sea verdad, o sea, sea verificable, ¿no? No te pide que tengas Claro. fe, ni te pide que tengas ideología. Claro. Te pide simplemente que si dices que esto va a pasar, pasa siempre, ¿no? Entonces eso es ético, es decir, tú no puedes decir una mentira cuando estás trabajando con ciencia, ¿no? Entonces no es verdad que la modernidad se contradice con el rigor. Lo de las carreras cortas y lo de adaptarse a la sociedad tiene otros matices, ¿no? Que son, bueno, el otro día Luis Pedro España, en una charla que tiene en el portal Bénesis, dice que próximamente sucederá que los egresados universitarios, vamos a poner de este año, tengan que cambiar de profesión 2 o 3 veces en su vida, ¿no? Claro. Y en eso está la flexibilidad tanto de la persona como de las universidades, ¿no? Que tienen que adaptarse a nuevas exigencias sociales que con el ritmo bestial en que están sucediendo los cambios tecnológicos y de empleabilidad, pues se requiere que así sea, ¿no? Que exista esa flexibilidad, ¿no? Ahora, Mariano, en los últimos años, en los últimos 20, quizás 30 años, se puso de moda el tema del desarrollo de las competencias, cosa que está muy bien, siempre y cuando no suponga el olvido del conocimiento, de la ciencia, claro que es no. lo que tú estás diciendo. Pero a mucha gente se le ha ido la mano, entonces hay profesores que te dicen, no, lo que yo puedo hacer es enseñarte a desarrollar unas competencias para que tú busques el conocimiento. Y entonces No, puedes tener un profesor que no sabe nada. Sí. Bueno, es un mito, porque imagínate tú, ¿cuál es qué puede hacer qué competencia tiene que tener un profesor de chino si no sabe chino? Así no puede hacer nada, exactamente. O sea, eso es así, pues, ¿qué puede hacer un profesor de física cuántica si no sabe física cuántica? Eso ni siquiera puede orientar a los alumnos a buscar la información en Internet, porque no sabe dónde buscarla, no sabe cuál es válida y cuál no. Entonces eso es absolutamente, pero además hay cosas más sencillas. Por ejemplo, está el tema que está muy en boga ahorita, que es el pensamiento crítico, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico. Yo no sé de ustedes, pero yo no puedo ser crítico de una obra, de un autor, sea una obra artística o una obra literaria, si no sé de literatura y si no conozco al autor, ¿no? Es decir, ¿cómo tú criticas una exposición de arte si tú no sabes de arte, ¿no? El pensamiento crítico está siempre asociado al conocimiento de eso que requiere pensamiento crítico, ¿no? Claro, a la materia de la que estás hablando, ¿no? Claro, o sea, el pensamiento crítico, a pesar de que esto que estoy diciendo va a sonar para los que creen en esto muy feo, no es una competencia transversal en el sentido estricto de la palabra. Sí es transversal en el sentido de que cada uno de los que domina un conocimiento es capaz de tener pensamiento crítico sobre ese conocimiento que domina, ¿no? Pero tú no puedes, el hecho que tú seas muy conocedor de la biología y que por lo tanto puedas criticar un libro de biología en cuanto a si tiene la calidad necesaria y si tiene el rigor necesario, eso no te hace que tú puedas tener un pensamiento crítico en filosofía de Aristóteles, ¿no? Porque a lo mejor nunca te has leído un libro de Aristóteles. Entonces, no es traspasable la crítica a la biología con la crítica a la filosofía, ¿no? Ahora, que tienes que dominar el conocimiento. Mariano, y esto es una cosa que está ocurriendo en todo el mundo y el caso venezolano tiene sus particularidades y quizás ha habido iniciativas que ponen el foco en las posibilidades, en las oportunidades y no en las carencias que tenemos en nuestro país para el desarrollo académico y universitario. Y quizás tiene que ver con esas relaciones entre la empresa o el sector privado y el sector universitario. ¿Qué han visto en ese sentido y cómo eso quizás puede facilitar esas transformaciones en el caso venezolano? Bueno, lo ideal siempre ha sido que exista una comunicación en que se integre lo mejor posible la profesión que se le otorga al egresado universitario con la necesidad de productiva de la empresa, ¿no? Que ese profesional efectivamente entre dentro de lo que las empresas requieren. Pero eso nunca es una pieza de rompecabezas exacto que cabe exactamente dentro de una pieza dentro de la otra. Eso no es automático, ¿no? Y muchas veces lo que termina sucediendo, y yo he hablado muchas veces de esto con algunos empresarios y maestros de obra, por ejemplo, de construcción y eso, que ellos lo que necesitan es que esta persona tenga unos conocimientos fundamentales, lo que antes quizás podríamos llamar, quizás exageradamente general, la cultura general, los fundamentos
permitan sobre esos fundamentos la empresa darle la especificidad del trabajo que requiere esa persona, pero es absolutamente imposible que una universidad esté totalmente al día con lo que está necesitando una empresa o esté perfectamente adaptada, ¿no? Eso es imposible. Yo recuerdo una vez en que estaban este tema no tanto con el nivel universitario, sino el de los técnicos superiores, bueno, que son universitarios también, pero de nivel técnico, en donde, bueno, la pregunta era, ¿puede un instituto universitario tecnológico tener, por ejemplo, el último modelo de imprenta que compró, por ejemplo, un periódico, voy a decir el nombre, pues, como el Nacional o como el Universal o como Última Noticia? O sea, esas empresas necesitan estar al día en lo tecnológico para, entre otras cosas, abaratar costos y mejorar su productividad y su eficiencia. Y entonces tienen muchas razones para invertir en una máquina que a lo mejor cuesta $1 millón, pero una universidad no puede gastar $1 millón en una imprenta, aunque sea de comunicación social, digamos, la carrera que está ofreciendo, ¿no? Entonces es imposible que calce totalmente, ¿no? Entonces lo que tiene que haber es como una especie de claridad en cuanto a qué es lo que efectivamente es las bases, pero no el penthouse. O sea, la planta baja y el primer piso del edificio que lo produce la universidad, pero el resto lo tiene que dar la empresa. Eso es muy importante. O sea, la empresa es la que va efectivamente a captar la especialidad y a transmitir los conocimientos especiales, y luego durante el transcurso de ese profesional en el empleo, bueno, pues lo enviará a hacer una maestría o un curso de especialización a Japón, a China, a donde sea necesario, para que esa última tecnología que se está produciendo con el gasto de la propia empresa y no que es un gasto que no siempre puede tener la universidad, se actualice esa persona, ¿no? Digamos, eso es lo que es la sociedad, digamos, dual, como es la educación dual en Alemania, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la educación se llama dual porque en la formación esa directamente articuladora entre el sector educativo y el sector productivo está financiado mucho más por el sector productivo que por el sector educativo, porque son las empresas las que contribuyen con la formación especializada de los egresados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hablaba Mariano Herrera, PhD, doctor en educación en la Universidad de París, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Caracas. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes, Rafael y Lida. Un gran abrazo. Y a esta hora, 3:59, nosotros hacemos una pausa.